Bueno, hola, buenas tardes. Estamos pocos, pero no quiere decir que seamos peores, al revés, estamos los mejores, ¿eh? Y los valientes, porque seguimos peleando con el bicho y ya está casi el bicho vencido. Bienvenidos a la segunda de las charlas del ciclo Historia Fantástica, que programa el Círculo Escéptico para la Biblioteca Foral de Vizcaya. La semana pasada tuvimos con nosotros a Mara Castillo Mayén, que es especialista en historia del Antiguo Egipto y que nos contó cómo hasta los expertos de la academia, los historiadores, han dado en muchas ocasiones la espalda a la metodología que debe regir la historia, por la que debe regirse la investigación histórica y la divulgación, para dejarse llevar por visiones más o menos románticas, más o menos mágicas y míticas del pasado. Hoy nos va a hablar de Santiago, la navaja suiza de las leyendas, otra historiadora, Antonia de Oñate, que lleva más de 30 años en el mundo de las relaciones públicas, porque vivir de la investigación histórica en España no es precisamente fácil, sino todo lo contrario. Cuando uno ve historiadores que viven de la investigación histórica, pues tiene muchísimo mérito. Es más difícil vivir de la investigación histórica que de la investigación de las ciencias duras, por decirlo de algún modo. Antonia desenterró de los archivos de una familia de banqueros florentinos que asentados en el Madrid de Carlos II hacían llegar el dinero de la bula, desenterró de los archivos a una familia, he dicho de una familia, a una familia de banqueros florentinos que asentados en el Madrid de Carlos II hacían llegar a Roma el dinero de la bula de la cruzada. Así el dinero recaudado para salvar almas terminaba mandando a gente a la muerte a través de la guerra financiada por la bula. Ella llegó al escepticismo organizado indignada por el tema que nos ocupa, indignada por la pseudohistoria que poblaba y puebla canales de televisión, los temáticos, llenos de extraterrestres por todos lados, kioscos y librerías donde las pirámides de Egipto sirven para ilustrar un libro en el que dice que nos visitan extraterrestres, por ejemplo. Es directora ejecutiva de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, una entidad dedicada al fomento del pensamiento crítico y a la divulgación de la razón. Antonia aboga por el trabajo asociado como estrategia de autodefensa contra la superstición y la superchería, algo en lo que en España trabaja mucha gente desde mucho antes de que se empezara a hablar de bulos y conspiraciones por la pandemia que afortunadamente ya estamos superando. Ahora todo el mundo, incluidas las instituciones, hablan de que hay que fomentar el pensamiento crítico, de que hay que fomentar el escepticismo. Bueno, pues esto ya se hacía en los años 80 y en los años 90. Y como todo se supera, incluido el bicho que sufrimos, les dejo con ella que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Antonia, yo desconecto esto si acierto. Cierta. Bueno. Pues nada, buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido a esta charla sobre un tema que aparentemente conocemos todos, porque Santiago es un santo conocido, muy conocido, pero que me gustaría abordar desde la perspectiva de sus usos múltiples. Es decir, por eso le llamo la navaja suiza de las leyendas, porque Santiago a lo largo de la historia lo mismo ha servido, como decimos vulgarmente, para un roto que para un descosido. Por eso es lo de la navaja suiza de las leyendas. Tenemos un pequeño problema de arranque siempre que hablamos de Santiago, que es la cuestión de la autenticidad de los restos que se custodian en Compostela. Siempre, cada vez que hablamos de Santiago, lo primero que salta es, oye, pero esos restos, ¿son de Santiago o no son de Santiago? A mí me gustaría aparcar temporalmente esa cuestión, porque luego veremos lo que decía un ilustre paisano de Bilbao al respecto. Lo cierto es que nunca ha habido unanimidad, ni siquiera dentro de la Iglesia Católica, en considerar que los restos que se custodian en Compostela sean auténticos. Ha habido voces muy autorizadas católicas, incluso muy autorizadas dentro de la curia papal, que han negado la autenticidad de esos restos. En el fondo se considera una cuestión de fe. Nadie, yo creo que ni siquiera en el Arzobispado de Compostela, quiere ahondar más en la cuestión. Hay una bula de finales del siglo XIX en el que se dice que esos restos son auténticos, los dan por válidos y ya está. Luego hablaremos un poco de este asunto. Lo cierto es que no existe en la tradición
ni religiosa ni histórica hispánica ninguna alusión a Santiago ni a su predicación, más o menos hasta el tiempo del descubrimiento del sepulcro. Luego veremos esto, pero ya les digo que esta es una cuestión que siempre está por ahí pululando cuando hablamos de Santiago. Y esto era lo que decía un ilustre paisano de ustedes, Unamuno, lo decía en Visiones y Andanzas y Visiones Españolas, que publicó en 1922. Decía que ninguna persona moderna podía admitir, ni siquiera a fuerza de catolicismo, que el cuerpo de Santiago el Mayor reposara en Compostela. Esto que vemos aquí es la bula Deus Omnipotens de 1884, en la que Roma afirma que los restos son los de Santiago y además recoge la tradición jacobea de la predicación y de la posterior traslado después de su martirio en Jerusalén a costas gallegas. La otra cuestión que siempre está por ahí pululando cuando hablamos de Santiago es que realmente, si no hubiera sido por el apoyo de los reyes, sobre todo de los reyes de Asturias, del primer reino de Asturias, muy difícilmente estaríamos hoy hablando de Santiago de Compostela en los términos en que lo hacemos. Esto que ven aquí es el himno atribuido a Beato de Liébana, en el O Dei Verbum se llama, en el que se atribuye a Santiago la capacidad de ser el patrono de Hispania. Es uno de los primeros textos en los que se encuentra el nombre de Santiago con esta relación con Hispania y es algo anterior al descubrimiento del sepulcro de Santiago. Como les decía antes, si no hubiera sido por los reyes de Asturias, muy probablemente hoy no estaríamos hablando de Santiago de Compostela, ni habría todo lo que hay actualmente en Compostela. Es muy divertido ver los 4 grabados que vemos a la derecha, que marcan la existencia, digamos, de los llamados 4 reyes holgazanes asturianos. Les llamaban holgazanes porque se les atribuía que por holgazanería, por poltronería, por cobardía, no habían sido capaces de conquistar tierra a los musulmanes. Son Aurelio, Silo, Mauregato y Bermudo I. Sobre Mauregato, además, la historiografía tradicional le carga una mentira, pero que ha sobrevivido durante muchos años, que fue el tributo de las 100 doncellas, según el cual el emir de Córdoba imponía a los reyes asturianos la obligación de entregar cada año a 100 mujeres vírgenes jóvenes para los harenes del emir. Es totalmente falso. Pero sea como sea, durante muchísimos años, durante generaciones y generaciones, esto se ha enseñado en las escuelas. Mauregato, además, bueno, es una historia compleja. Se supone que era hijo de un rey de Asturias y de una esclava de origen musulmán, por eso lo de Mauregato. La cuestión es que de este tributo de las 100 doncellas sale también otra leyenda que es completamente falsa, que es la famosa batalla de Clavijo, en la que supuestamente por primera vez aparece Santiago a apoyar a los ejércitos cristianos. La batalla de Clavijo no existió como tal, se supone que es una especie de leyenda que nace a partir de la segunda batalla de Albelda, que es una en la que las tropas asturianas quedan victoriosas respecto a las del Emirato. Lo cierto es que los 4 reyes holgazanes eran reyes de su tiempo y de su espacio. En el reino de Asturias no existía la idea de ir siempre y a toda costa contra los musulmanes a ganarles territorio. Lo primero que tenían que hacer era sobrevivir. Su reino era difícil, complejo de mantener, pobre, es decir, tenían una serie de cosas que llevar adelante. Y además, el reino de Asturias tenía 2 extremos, uno oriental, situado en Álava, y uno occidental, situado en Galicia, en el que se daban muchas tendencias centrípetas. Si ellos querían gobernar sobre toda la tierra, tenían que poner muchos recursos, no solo para afuera, sino para adentro. De tal manera que estos 4 reyes venían a representar la idea que tenían muchos potentados asturianos de que era necesario, primero, afianzarse en el país y afianzar los recursos propios, y después ver qué hacían contra Al-Ándalus. Se comprende bien porque en 778, que es en pleno reinado de Silo, un ejército carolingio es derrotado en Zaragoza. Y si pueden contra Carlomagno, razón de más pensarán ellos, ¿cómo no van a poder con nosotros, que somos bastante menos que los de los ejércitos carolingios? Ahora bien,
las cosas van cambiando. Una cosa es que tú puedas mantenerte en tu tierra y que no te aventures a buscarle las cosquillas al Emirato de Córdoba, y otra cosa muy distinta es que cuando el Emirato de Córdoba viene contra ti, tú no tengas medios para oponerte a ellos. Y esto fue lo que ocurrió con Bermudo I. Bermudo I perdió una batalla importante contra el Emirato de Córdoba, y a raíz de entonces fue cuando cambiaron las tornas, y en el Reino de Asturias se decidió que había que adoptar una postura algo más fuerte, más beligerante y saber responder cuando el Emirato atacaba. Y esa fue la razón por la que llamaron a Alfonso II para que ocupara el trono. Hasta Alfonso II los reyes asturianos eran reyes elegidos dentro de la estirpe de Pelayo y de Pedro de Cantabria, pero elegidos por los potentados del Reino de Asturias. Alfonso II tenía las ideas bastante más claras que el resto de los reyes anteriores, tenía claro que había que defenderse, tenía claro que había que ir hacia adelante. También tuvo una suerte increíble. Alfonso II reinó muchos años y en su reinado, al principio, coincide con Hisham I, el emir de Córdoba. Hisham I, al principio, sí que tiene capacidad para hacer razias contra los reinos cristianos del norte. Pero llega un momento en que Hisham I ya no puede más. No puede porque tiene unas oposiciones internas fortísimas, con lo cual no tiene manera de seguir atacando al norte y ocuparse de las rebeliones que le estallaban permanentemente en Córdoba. Así que Alfonso II, por decirlo de alguna manera, le vino Dios a ver con Hisham I, porque le permitió, de alguna manera, llevar adelante una acción fuerte, ocuparse de las pocas aceifas que Hisham I era capaz de mandarle y hacerse con el control de toda la zona. Bueno, esto que vemos aquí es interesante. Santiago empieza siendo un buen formador del Reino de Asturias. En el Reino de Asturias hay, por decirlo de alguna manera, una tensión entre cultos. El culto a San Salvador en Oviedo, que es importantísimo, es el culto de las reliquias, de la Cruz de los Ángeles, etc., y el culto naciente de Santiago de Compostela. Alfonso II, el rey que hemos visto antes, se le conoce con el nombre del primer peregrino, porque fue en su reinado cuando se descubrió el sepulcro de Santiago y inmediatamente al tener la noticia, Alfonso II cogió el portante y se fue, sin dudarlo, a hacer una peregrinación a Compostela, con el afán de llegar, decir que efectivamente aquello era cierto, es decir, que lo que decía el ermitaño Pelagio, que fue quien lo descubrió, y el obispo de Compostela de la época, que también le dio validez, Alfonso II también lo avaló. Pero, curiosamente, lo único que hace es poner un pequeño edículo, un edificio pequeñito, que protegiese la tumba del apóstol y no le da mucho más bombo y platillo, mientras que a los cultos que se practican en Oviedo, sin embargo, sí que les da mucho. Se ha especulado mucho de por qué hace esto Alfonso II. Alfonso II lo que busca es que desde Iria Flavia, que es el obispado más cercano a Compostela, controlen bien ese culto y a través de ese culto se controle a Galicia para mantenerla dentro de la órbita asturiana. Pero no quiere darle demasiada importancia, no le quiere poner a ese culto por encima de los cultos que él tiene en Oviedo, porque es ahí donde tiene a la mayoría de la aristocracia palatina, es a quien le conviene tener cerca y de su lado, y tampoco desea que un culto tan importante esté en una zona tan periférica respecto a su poder de Oviedo. Santiago, de todas maneras, se empieza viendo pronto, es un creador de prestigio y esta es una de las primeras, digamos, facetas de la navaja suiza de Santiago. Esto que ven aquí es el dibujo de la ecúmene considerada como el conjunto de la cristiandad, una cristiandad que todavía no se ha extendido después del cisma de Oriente. La mitad sigue el rito griego, la otra mitad el rito romano o rito latino. La ecúmene se considera gobernada por una pentarquía, es decir, un gobierno de 5 sedes, que son Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. En ese momento todavía no está muy claro que la sede de San Pedro, que Roma, vaya a ser la cabeza de la Iglesia. Más bien lo que se considera es un juego de equilibrios entre las 5 sedes, en el que no acaba de definirse de una manera clarísima que sea efectivamente Roma quien se lleve el gato al agua. Finalmente termina siendo así. Pero es que fíjense lo que ocurre.
En toda la zona de rito griego nos encontramos con que Alejandría, Jerusalén y Antioquía caen en el siglo VII en manos musulmanas. Ya hay 3 sedes que quedan fuera de órbita. Quedan 2 sedes, Constantinopla y Roma. Parece que se reeditan las viejas tensiones del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y en este espectáculo tan curioso asoma de repente un rito muy prestigioso en el extremo occidental de Europa, Compostela. No solamente es un rito prestigioso por lo maravilloso del descubrimiento de la tumba y todo lo demás, no, es que estamos hablando de un apóstol. Es que en Constantinopla no hay ningún apóstol. En Roma cuentan con San Pedro, también con San Pablo, aunque no fue un apóstol de la primera hora, pero tiene un prestigio gigantesco. Pero mira tú por dónde en Galicia aparece ni más ni menos que Santiago, que no es que sea un apóstol, es que no es cualquier apóstol, es Santiago. Santiago al que llaman el hermano de Jesús. No porque sea hermano de Jesús. Había ideas de que podría haber sido el hijo de un primer matrimonio de José, del marido de María, pero realmente lo que la gente suele creer es en una cosa que se llama la santa parentela. Se considera que la Virgen María, su madre, Santa Ana, se había casado 3 veces. La primera con San Joaquín, el padre de la Virgen María. La segunda con el padre de María Salomé, que es la madre a su vez de Santiago y de San Juan. Y la tercera con el padre de María Alfeo, que es la madre, a su vez, de Santiago el Menor. Total, que ahí se crea una cosa que se llama la Santa Parentela y por eso se considera que todos esos apóstoles que están asociados por sangre a través de Santa Ana con Jesús son hermanos de Jesús. Así que la existencia de Santiago es algo que va mucho más allá de ser un apóstol, no es uno cualquiera, es un pariente de Jesús. Santiago crea prestigio y Santiago además hace una cosa muy llamativa, que es ser una buena excusa para que en Hispania desaparezca el rito mozárabe. En los reinos, en todos absolutamente, los reinos hispánicos, la Marca Hispánica, Navarra, en fin, León, en todos los católicos, Portugal incluido, se celebraba una cosa que se llamaba rito mozárabe, que eran los ritos, las liturgias que habían pervivido desde tiempos de los visigodos. Este rito mozárabe se veía con una cierta sospecha por parte de la cristiandad latina de ultrapuertos, es decir, de Pirineos para arriba. Parecía algo exótico, muy oriental, incluso medio moro, demasiado contacto con los musulmanes en tiempos de Al-Ándalus. La gran capital mozárabe, por supuesto, Toledo, que además está hasta 1085 en manos del Emirato y después de las taifas. El rito mozárabe era tan particular y tan propio que aislaba a los cristianos de Hispania del resto de la cristiandad latina. Y una de las primeras cosas que se busca, a partir de un cierto momento, sobre todo a partir del año 1000, es que haya una confluencia de los ritos que se celebran en Hispania con los que se celebran en el resto del mundo latino. Aquí hay una polémica que viene ya arrastrándose desde 2 siglos antes. Lo cierto es que a nadie le hace ninguna gracia desde la Hispania católica y cristiana que la sede principal, Toledo, esté en manos de musulmanes. Y una de las cosas en las que se manifiesta esta poca gracia que hace es en una controversia, la controversia del adopcionismo. Elipando, que era el obispo de Toledo, sostenía que Cristo, en su naturaleza humana, había sido adoptado por Dios Padre. Habrán oído 1000 veces la famosa expresión de organizarse, la de Dios es Cristo. La habrán oído muchísimas veces. Hace alusión a las muchísimas controversias en torno a la Trinidad que se han dado a lo largo de la historia. Y esta del adopcionismo es una de ellas. Elipando realmente está en Toledo y lo que busca es hacer aceptable la doctrina católica en un entorno en el que hay monoteístas tan puros como los musulmanes y como los judíos. Y digo que son monoteístas puros en comparación con los cristianos porque ninguna de las 2 religiones aceptan santos, ninguna de las 2 religiones aceptan dioses divididos en 3 personas, como es el caso de la católica. De tal manera que Elipando lo que busca es hacer doctrinalmente un poco más aceptable el cristianismo ante los musulmanes
ante los judíos también, pero sobre todo ante los musulmanes. Y aquí se organiza una disputa de muchísimo cuidado que protagoniza Beato de Liébana. Esto que ven aquí es una de las lecturas del Apocalipsis de Beato de Liébana, protegido por Alfonso II y por los reyes de Asturias posteriores, que están muy de acuerdo en que al arzobispo de Toledo, al obispo de Toledo, hay que darle bien. Y si es por el adopcionismo, es por el adopcionismo. Y si es por cualquier otra cosa, también, porque hay que mantener el catolicismo, el cristianismo, en manos ajenas a los poderes musulmanes. Así que, finalmente, Santiago termina siendo un excelente vehículo para la uniformización de los rituales. ¿Por qué? Pues por una cosa muy curiosa. Santiago es un santo que en ciertos modos es más francés que hispánico. Su culto tiene una importancia gigantesca en Francia. Pero es que además la explotación de su culto y del Camino de Santiago se hizo a través de una institución francesa, de Cluny. Ellos fueron los que le dieron el mayor impulso al camino. El camino más importante es el llamado Camino francés, el Iter Francigenum. Si van ustedes a cualquier población de la zona del Camino de Santiago, encontrarán muchísimos barrios de francos, calles francos, ciudades francos, Villa Franca. Vinieron montones de franceses a asentarse en la zona del Camino de Santiago. Y Cluny, que era la gran valedora del Camino francés y la gran protectora a través de su red de monasterios del Camino de Santiago, era una partidaria de la uniformización del rito y de la eliminación del rito mozárabe. El rito mozárabe finalmente se elimina una vez que Alfonso VI toma Toledo. Lo toma en 1085 y muy poco tiempo después el rito mozárabe desaparece y a partir de ahí se inicia el rito latino. Es cierto que el rito mozárabe tiene tal arraigo y tal importancia que incluso hoy hay varios días al año en que se celebran misas mozárabes en la Catedral de Toledo. Y yo no sé en otros lugares, pero en mi ciudad, en Madrid, hay 2 iglesias en las que cada martes o cada miércoles se celebra el culto mozárabe. Santiago es el forjador de un gran espacio económico, religioso y social. Esto que ven aquí a la izquierda es la primera imagen conocida, no sabemos si hay alguna otra, pero esta es la primera que se conoce, de Santiago vestido como peregrino, con su escarcela y con su venera. La iglesia es Santa María de Tera, está en la zona de Sanabria, en el Camino de Santiago. Si se fijan, lo que vemos alrededor son las veneras. Las veneras, tal como las conocemos ahora mismo, fueron una introducción del principal propagandista del Camino de Santiago, el arzobispo Gelmírez, que era un personaje maravilloso. Gelmírez decidió vender en el mismo templo de Santiago estas veneras como forma de financiación y los fieles las compraban a mansalva. Hoy en día, si van ustedes a la Catedral de Santiago, también hay una tienda dentro. Bueno, pues esta idea es de Diego Gelmírez en el siglo XII. El Camino de Santiago, como itinerario cultural europeo, ha renacido en los últimos años, pero lo cierto es que en esta época, por esta época quiero decir en los siglos XI y XII, el Camino de Santiago es un hervidero maravilloso. Maravilloso donde se transmiten ideas, oficios, formas de vida. Es algo impresionante lo que se cuece por ahí. Pero claro, ese Camino de Santiago solamente es posible si se defiende bien el paso pasada ya la cordillera cantábrica. Los pasos anteriores, los que se hacían por la costa cantábrica, eran muy dificultosos o muy caros si se hacían por mar, muy penosos si se hacían por tierra, y estos, los que están justo viniendo desde Jaca o desde Roncesvalles y pasando por el sur de la cordillera cantábrica, son pasos mucho más adecuados y desde luego son pasos que permitieron hacer algo que a todos los reyes de esa zona, fueran navarros, fuesen leoneses, posteriormente castellanos, les convenía mucho, que era repoblar, porque toda la zona comprendida entre la cordillera cantábrica y el Duero, sin quedar absolutamente despoblada, lo cierto es que tenía bastante necesidad de población y de movimiento económico. Y eso el Camino francés se lo proporciona de una manera excelente. Aquí tienen ustedes lo que es la descripción típica del Iter Francigenum, del Camino francés. En Francia la importancia es gigantesca,
enorme, hasta tal punto que hay varios puntos de Francia que dicen que ellos tienen el sepulcro de Santiago, que ellos tienen huesos de Santiago completos en sus iglesias. Reliquias importantísimas en Toulouse y todo lo demás. Sea como sea, es un camino francés. Es cierto que los intereses franceses se ven muy bien servidos por este lado. Es cierto también que poco a poco toda esta parte superior de España, de la Hispania de la época, se va incorporando a este espacio latinoeuropeo. Y fíjense, aunque no aparece Bilbao ahí, porque es un poquito pronto para que aparezca Bilbao, Bilbao empieza a asomar en el Camino de Santiago como lugar al que los peregrinos ingleses llegaban por barco cuando no les daba el dinero suficiente para llegar un poco más a Occidente. Se quedaban un poco más hacia Bilbao y desde Bilbao echaban andando, salían hacia el Camino francés y llegaban andando hasta Santiago de Compostela. Santiago es un caminero de un gran espacio. Bueno, decían, hablando de lo de los intereses franceses, hay un famosísimo medievalista francés que decía que jamás a lo largo de la historia han desaparecido más los Pirineos de Europa que en la época del Camino francés. Pero Santiago todos lo conocemos mucho como el ardor guerrero, ¿no? Como el Santiago Matamoros, es lo primero que se nos viene a la cabeza. Es curiosísimo porque Santiago Matamoros es un personaje relativamente reciente, es decir, pese a la leyenda de Clavijo y otras cosas similares de tiempos anteriores, Santiago pertenecía más a lo manso, a la mansedumbre, al peregrinaje. Alguna vez se ponía un poco interesante, como en la famosa batalla de Clavijo, pero ahí funcionaba más que como matamoros, funcionaba más que como soldado de Cristo. En la batalla de las Navas de Tolosa también se atribuye su intercesión. De hecho, luego veremos una fotografía de las herraduras del caballo de Santiago, pero bueno, eso es una historia que veremos un poquito después. Es curioso, como les decía, que el Santiago Matamoros justamente empieza a aparecer cuando la Reconquista está ya prácticamente finiquitada. Empieza a aparecer esa figura a partir del siglo XV, más o menos. Hasta entonces sí que es cierto que hay algo de ardor guerrero, pero no tanto como eso. De hecho, pasan cosas muy divertidas. Por ejemplo, la toma de Baeza. Baeza se toma en el siglo XIII, lo toma Alfonso VII, y el pendón de Baeza, está en todas partes, se ve que hay un brazo que lleva una espada flamígera y se supone que es la intervención de Santiago a través de la espada flamígera en esa guerra espantosa con la que toman Baeza, y no puede ser porque Baeza no se toma por rendición. Baeza capitula, es decir, se rinde pacíficamente, y ahí ni hubo batalla, ni hubo espada, ni hubo absolutamente nada. Son todo cosas que se van incorporando después a esa figura del Santiago Matamoros. Es una cosa muy llamativa. La Cruz de Santiago, por supuesto, ya la conocen ustedes. La Orden de Santiago nace en su origen para defender la zona de Cáceres-Coria, y a partir de ahí se va, digamos, fortaleciendo la idea de orden que protege el orden público, por decirlo de alguna manera, dentro del Camino de Santiago. Y que por su intervención en batallas concretas de la Reconquista se les da encomiendas, se les da terrenos que gobiernan. Y gracias a eso la Orden de Santiago, igual que el resto de las órdenes militares, terminan siendo órdenes riquísimas que adquieren una cantidad enorme de dinero en forma de tributos de todas aquellas personas que están trabajando en las encomiendas de la orden. Pero, como les decía, esto del ardor guerrero es una cosa relativamente tardía. Y dos curiosidades. El ardor guerrero de Santiago como Santiago Matamoros funciona casi mejor en nuestra historia como Santiago mata indios en América. Se invoca muchísimo a Santiago. Fíjense en la cantidad de ciudades que se llaman Santiago en América, y lo entenderán. Y también, en tiempos muy posteriores, Santiago mata patriotas americanos, porque se invocaba muchísimo a Santiago, por ejemplo, en la guerra contra los independentistas peruanos. Y está Santiago todo el rato en boca de los militares españoles. Una cosa de lo más curioso. Otra curiosidad, por cierto, que esto, la verdad es que lo sabía, pero se me había olvidado por completo.
Y esto es una cosa bastante llamativa. Ya saben que la batalla de Clavijo es una batalla legendaria, no ocurrió nunca, sin embargo se ha invocado mucho en la historiografía tradicional. Bueno, pues esa batalla de Clavijo es lo que le sirve a un grupo de nobles, de hidalgos, a hacerse con el señorío del Solar de Tejada, en la zona de Soria. Es el señorío colectivo más antiguo y el único que persiste desde aquellas épocas hasta ahora. El único señorío reconocido legalmente. Ni revolución liberal ni nada, sigue existiendo. Y lo poseen en conjunto un grupo importante de nobles, entre otros Álvaro de Marichalar y los 2 nietos mayores del rey, señores del Solar de Tejada. Todo esto por la inexistente batalla de Clavijo. Y esto que vemos aquí es una falsificación. ¿Cómo no? De siempre se adora el papel escrito. El papel escrito es una cosa que nos da fuerza e importancia a nuestros argumentos. Y entonces, ¿qué hacemos con los papeles escritos? Pues falsificarlos cuando queremos que nos den la razón, ¿verdad? Cosa más fácil. Esto que vemos aquí es una falsificación llevada a cabo por el scriptorium del arzobispo Diego Gelmírez en el siglo XII. Se supone que quien lo hizo además era Pedro Marcio, uno de los canónigos de la Catedral de Santiago de Compostela. Y es lo que se llama el voto de Santiago. Y también sale, cómo no, de la batalla de Clavijo. Cómo no. Según este documento que atribuyen a Ramiro I, el rey de la no batalla de Clavijo, gracias a la intervención de Santiago en esa batalla pudo ganarla, por lo cual optó por darle un homenaje eterno a Santiago. Y cuando digo eterno es que llega en cierto modo hasta el día de hoy, consistente en que todas las tierras que se fueran conquistando le dieran una parte de las primicias a Santiago para mantener el culto. La Catedral de Santiago ha estado cobrando voto de Santiago procedente prácticamente de toda la península ibérica hasta hace muy poco tiempo, hasta la Revolución Liberal realmente. Hasta 1868 yo creo que fue la última vez que se siguió cobrando, porque desde tiempos de Narváez todavía se le estaba dando. Hubo muchos obispados y muchos pueblos de Castilla que se negaban a pagar el voto de Santiago porque decía que era un abuso, y lo llevaron incluso a los tribunales del antiguo régimen. Perdieron sistemáticamente, pero es cierto que en esos litigios se ha visto mucho escepticismo por parte de pueblos y de letrados en torno a cuál era el papel auténtico de Santiago, e incluso a que el propio apóstol Santiago estuviera enterrado, como decían, en Santiago de Compostela. Por eso les decía que no siempre ha habido unanimidad en torno a Santiago ni unanimidad en torno a la autenticidad de los restos, y que incluso desde lugares muy católicos y muy creyentes se negaba de forma sistemática, y en los pleitos contra el voto de Santiago es donde se ve de una manera clara. Así que Santiago también nos ha servido para recaudar impuestos, y muchos impuestos. Cuando les digo que prácticamente ha llegado esto hasta el día de hoy, no me refiero solo a que haya pervivido el voto de Santiago hasta la Revolución Liberal, sino también porque existe una cosa que se sigue haciendo hoy en día, que es la ofrenda a Santiago, que se hace desde, dependiendo del momento, el jefe del Estado o el presidente del Gobierno, se va y se hace una ofrenda simbólica. Esa ofrenda simbólica hasta los años 70 era de dinero. No mucho dinero, pero era de dinero. Y se suponía que formaba parte también del agradecimiento por la ayuda en Clavijo. Pero Santiago ha sido también un muñidor de historia. Es decir, gracias a Santiago se han inventado montones de historias apócrifas, falsas, falsísimas. Si se fijan, bueno, lo que ven ahí es la Basílica del Pilar en Zaragoza. La tradición hispánica dice que Santiago vino a predicar a Hispania, que deambuló por varios lugares, uno de ellos fue a Zaragoza, y como en Zaragoza desfallecía el hombre porque realmente parecía que no encontraba mucho apoyo entre los indígenas, la Virgen se le apareció sobre un pilar y le dijo que perseverara en sus esfuerzos, que la cosa le iba a salir estupendamente. Todo esto de la Virgen del Pilar ha sido una cosa que durante muchísimos años ha servido incluso para que se enfrentaran, y de una manera muy fuerte, la Basílica del Pilar y la SEO de Zaragoza, es decir, la Catedral de Zaragoza, por aquello de un quítame allá esas rentas, porque es importante saber quién tiene el culto más importante para saber dónde van las más y las mejores rentas.
Lo que ven ustedes a la derecha es una pena porque la foto no es muy buena y yo no he sabido darle mejor calidad. Estos son las herraduras del caballo de Santiago, aquí donde las tienen ustedes, tal como aparecieron en el campo de batalla de las Navas de Tolosa en 1212. De allí las recogió, porque además se las entregó personalmente Santiago a Diego López de Haro, y Diego López de Haro se las entregó a su hija como dote para formar un convento en La Rioja, que es justamente el lugar donde se siguen exhibiendo las herraduras del caballo de Santiago. Luego veremos una cosa muy divertida, que es también otra vuelta más de la historia, que es esto de aquí. Esta historia a mí me encanta, personalmente me encanta. Es la de los plomos del Sacromonte. El mismo año de la Armada Invencible, en 1588, que fue un año espantoso por muchas razones, desde luego a Felipe II le fue muy, muy mal en 1588, fue un annus horribilis para él. Bueno, pues en ese año se empiezan unas obras en Granada para para extender la catedral. Y para ello tienen que desmochar y derribar una torre, la torre turpiana, que era lo último que quedaba de los restos de lo que había sido la mezquita de Granada. Y ahí, mira tú por dónde, los trabajadores, que mira tú por dónde eran de origen morisco, encontraron una caja muy bonita que contenía unas reliquias maravillosas. Un pañuelo que contenía las lágrimas de la Virgen, con una tablilla, con un retrato que San Lucas le había pintado a la Virgen, y un montón de textos en los que se dice que Santiago había venido a España y había hecho conversiones en Granada, además, y que los primeros convertidos de Granada eran árabes. Estamos hablando del siglo I. No había musulmanes en la época por ningún sitio. Pero, sin embargo, ahí, en aquello que encontraron, dijeron que sí, que había musulmanes que además los habían convertido. Bien. Todas las épocas de la historia están llenas de fraudes, de credulidad y de superstición. O sea, no vayamos a pensar que nosotros estamos libres de ellas, que todos vemos de madrugada la televisión y vemos los programas de horóscopos y cosas por el estilo. En esta época la superstición también existía, por supuesto. Y había algo que estaba muy extendido, que eran los libros de recetas, que no eran recetas de cocina. Los libros de recetas eran maneras crípticas de dar mapas del tesoro, pero tesoros que no se sabía muy bien lo que era. O sea, sabía que era un prodigio, una maravilla, pero nadie sabía muy bien lo que era aquello. Y la gente compraba aquello en hojas volantes, en hojas sueltas, intentaban seguir aquellas cartas, iban por ahí a excavar a ver qué encontraban. Bueno, pues en Granada, después de 1588, los vendedores de libros de recetas se pusieron las botas. La gente empezó a cavar ya no en la zona de la Torre Turpiana, sino un poco más allá, en lo que se llamaba el Monte Valparaíso. Y cavando, encontraron, porque el que busca encuentra, sobre todo cuando el que busca encuentra una falsificación que uno mismo ha hecho y ha puesto en el sitio. Y encontraron una cosa maravillosa, estos bronces que ven aquí. Estos bronces estaban escritos parte en algo que parecía escritura árabe, y otra parte en una cosa que ellos llamaban escritura salomónica. Como nadie sabía lo que eran, llamaron a dos expertos traductores. Los dos expertos traductores, que eran Alonso del Castillo y Miguel Luna, dos descendientes de las familias moriscas más acendradas de la zona y más de la zona, por supuesto que supieron descifrar a la primera la escritura salomónica, porque la habían hecho ellos mismos, y entonces llegaron a la conclusión de lo que estos bronces estaban mostrando, que Santiago, cuando vino a España, desembarcó en la costa granadina. Ahí hizo la primera conversión y se la hizo a un señor musulmán. Y además se hizo con dos discípulos, también musulmanes, que se convirtieron inmediatamente porque él les había curado de una enfermedad terrible que tenían desde la niñez. Además de esto, cuentan cosas de la Virgen y de Santiago en el origen, en Jerusalén, y dicen que la Virgen les ha revelado cuál es la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio no es la que nos cuentan los libros, no. Es una que ella conoce, que enterró uno de los ejemplares en su jardín de la casa de Éfeso, y el otro se lo entregó a Santiago para que le enterrara en el lugar más remoto al que él fuera en su predicación. Y lo enterraron en Granada, claro, y esto fue
lo que según nuestros dos queridos moriscos encontraron. La verdad sobre el Evangelio lo que venía a decir era dos cosas. Primero, que los árabes eran la gente más estupenda del mundo. Era gente maravillosa, buenísima, monoteísta y además una vez que se convertían al cristianismo eran cristianísimos. Todo esto en el siglo I. Ojo, que estas cosas del siglo I estaban escritas en latín, en árabe y en castellano. En el siglo I. En fin. Pero además decían otra cosa, y es que la Virgen era purísima, tan pura que el pecado jamás la había tocado bajo ningún concepto, ni siquiera en su concepción. Esto se sabe hoy que fue una superchería de grupos moriscos muy importantes de la ciudad de Granada que temían con razón que antes o después iban a expulsarlos del país. Esto ocurre hacia 1593, lo de los plomos del Sacromonte. Lo de la Torre Turpiana fue en el 88, esto fue en el 93, y la expulsión de los moriscos de los reinos de España fue en 1609. Es decir, que se olían efectivamente la que se les venía encima. Y querían librarse. Buscaron, falsificando unos hallazgos arqueológicos y falsificando la historia, mostrar a los moriscos como gente que era buena, que era fiel y que además una vez que se convertía de verdad. No les sirvió a ellos para nada, pero sí les sirvió muchísimo a Pedro de Castro, que era el arzobispo de Granada de la época, después fue arzobispo de Sevilla y que era un grandísimo defensor del dogma de la Inmaculada Concepción. Esto que son cosas que hoy en día nos pueden parecer pues quizá difíciles, abstrusas, en fin, lo que sea, en la época levantaba pasiones, pero tales pasiones que han oído ustedes hablar alguna vez de lo de terminó como el Rosario de la Aurora. Eso viene porque los auroros, que eran los que iban fomentando el culto de la Inmaculada Concepción en Sevilla, lo iban haciendo con cantos. Y cuando se encontraban con personas que eran contrarias al dogma de la Inmaculada Concepción, terminaban a palos por las madrugadas en las calles de Sevilla. Por eso se dice terminar como el Rosario de la Aurora. La Inmaculada Concepción no fue dogma de la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano I, hasta el siglo XIX. Y, sin embargo, en España existía como verdadera pasión por ese dogma. Sobre todo en lugares como Andalucía, era la locura auténtica. Pedro Castro, el arzobispo de Sevilla y arzobispo anterior de Granada, aprovecha esas tesis inmaculistas que se ven en los plomos del Sacromonte, organiza la abadía del Sacromonte, si alguna vez van y la visitan es muy llamativa, y la abadía del Sacromonte es el principal templo de adoración inmaculista que hay en todo el mundo. Es una verdadera locura. Así que, al final, los pobrecillos moriscos lo que hicieron fue cimentar un camino que no era el suyo y no se libraron de la expulsión de 1609. El Vaticano nunca creyó en la autenticidad de los plomos, de hecho negó que los plomos fueran auténticos y sin embargo los plomos se seguían custodiando, o sea, se seguían adorando en la abadía de Sacromonte hasta hace muy recientemente. No los plomos tales como los vemos ahí, sino las copias de los plomos, porque los plomos se han custodiado en Roma desde el siglo XVII hasta el año 2000, en que el entonces cardenal Ratzinger lo mandó a España para una exposición perfectamente catalogada. Son falsos, así se consideran, pero da igual, no tiene mayor importancia, no tiene mayor recorrido. Así que Santiago nos ha servido como muñidor de historia también en este caso, porque es la peregrinación de Santiago, según lo cuentan nuestros amigos moriscos, lo que da pie a todas estas cosas tan tremendas. Pero Santiago es también revitalizador del turismo. O sea, Santiago vale para todo. Aquí tenemos a Pelegrín. Los que tenemos unos cuantos años sabemos, cuando éramos jóvenes, nadie hacía el Camino de Santiago. No era un destino habitual, no sé, por supuesto la gente iba a Compostela, le gustaba a todo el mundo ver Santiago, era muy bonito, pero eso de hacer el Camino de Santiago, cuando yo era joven, yo eso no lo he visto nunca. Y eso lo he empezado a ver a partir del 92, a partir de Pelegrín, que es el que empieza a estimular el Camino de Santiago en el año Jacobeo de 1993. De hecho, tenía por ahí las cifras porque me llamaron muchísimo la atención. En el año 70, en 1970,
solo se registraron 68 peregrinos en Santiago, 68. En el año 71, que fue año jacobeo, fueron 451. En 1999, casi 155.000. Es una barbaridad. Pero es que desde hace algún tiempo, desde el año 2013 aproximadamente, no hay año que se baje de los 200.000 peregrinos registrados. Y, cosa más curiosa todavía, cada año se adelanta antes la llegada del peregrino 200.000 a Santiago de Compostela. Antes llegaban a lo mejor en septiembre, bueno, pues ahora llegan a finales de julio, principios de agosto, ya han cumplido con la cuota de los 200.000. Imagínense lo que significa esto, y estamos hablando solo de los peregrinos registrados, los que pasan a que les selle la Compostela, ¿eh? Y hay mucha gente que hace partes del Camino de Santiago y que ni se molesta en pasar por los caminos habituales. Así que Santiago también nos ha servido como revitalizador del turismo. No les voy a aburrir más, pero hay un par de cosas que sí que me gustaría que viéramos antes de nada, antes de dejarlo. Hay un grandísimo historiador modernista, McKenney, que hablando de la reforma protestante, de la reforma del siglo XVI, decía que la reforma solamente echó raíces allá donde contó con el apoyo decidido del poder civil. Donde no contó con el apoyo del poder civil, no hubo reforma, no se instaló la reforma. Y cuando se ve el mapa de la reforma y tal como queda la cosa, se ve que McKenney tenía razón. Hombre, lógicamente McKenney era un grandísimo modernista, no iba a hablar a humo de pajas. No es que el apoyo civil sea absolutamente necesario para que prosperen los cultos, sea el que sea. A veces no es necesario. Pero, sin embargo, en el caso de Santiago, si no hubiera sido por el decidido apoyo del poder civil, difícilmente hubiera podido llegar hasta nuestros días. Incluso en la situación más o menos maltrecha en que vemos las peregrinaciones, desde el año 1300 hasta 1993 no vuelven a levantar cabeza. Y digo desde el año 1300 porque es en ese momento cuando se decide desde Roma hacer el Año Santo romano, con lo cual le hacen la absoluta competencia a Santiago y el peregrinaje empieza a desviarse hacia Roma en vez de venir hacia Santiago. Es el poder civil el que sostiene en buena medida este culto. Empezamos, por supuesto, con Ramiro I, antes con Alfonso II, los reyes asturleoneses, que tienen una relación de equilibrio con Santiago, porque sí, por un lado le dan mucho bombo y mucho platillo, pero por otro lado no le quieren dar la exclusiva porque ellos también son un tanto recelosos de un culto en una zona tan periférica y prefieren compartirlo con San Isidoro también, en fin. Pero bueno, aún así son ellos los que empiezan con ello. Y después, posteriormente, Santiago es patrón de las Españas, etcétera, etcétera. Es el poder civil quien aupa a Santiago y quien lo mantiene. Pero hay otra cosa que lo mantiene, y esto sí que es lo que conecta con el pensamiento crítico, con el escepticismo. Si se fijan, ahí hay dos conceptos, dolo y latrocinio, que comparten una cosa, pío. Vamos a empezar con el latrocinio pío, el pium furtum que llaman las fuentes. Las reliquias son tan sumamente importantes en el mundo cristiano tradicional que hay quien no vacila a la hora de robarlas, apoderarse de ellas y llevarlas a su sede episcopal preferida. El arzobispo Diego Gelmírez, que gobernó durante muchísimos años la sede de Santiago de Compostela en el siglo XII, y que tenía además unas conexiones fantásticas con Francia, porque había trabajado, bueno, con Francia en este caso para Borgoña. Borgoña es una de esas pequeñas piezas del poder que en Europa occidental siempre han mandado muchísimo. Y Alfonso VI, el rey del Cid, casó a dos de sus hijas con dos nobles borgoñones, Alfonso y Enrique. Gelmírez trabajó para estos nobles borgoñones, y estos nobles borgoñones a su vez eran hermanos del Papa Calixto II, el famoso del Codex Calixtinum, que habrán oído ustedes cuando se refieren a la historia medieval de Santiago de Compostela. Bueno, pues Gelmírez, que tenía como
objetivo hacer de Santiago de Compostela la sede más importante del mundo occidental y, si fuera posible, pasando por encima de Roma también, hizo una cosa muy llamativa. Si visitan ustedes alguna vez Braga y van a la catedral y entran en el Museo Diocesano, fíjense en los retratos de los obispos de Braga, de los arzobispos de Braga. Van a ver en todos la intitulación Primatus Hispaniarum. Todos se hacen llamar a sí mismos, igual que los arzobispos de Toledo, primados de las Españas, todos. Son pugnas entre las sedes más importantes de la península ibérica por hacerse con la primacía metropolitana dentro de Hispania. Como Gelmírez le teme muchísimo a Braga, que está recién reconquistada de los musulmanes, y piensa que le puede quitar un poquito del papel importante que tenía Santiago, lo que hace es visitar Braga, rendirle una visita de cortesía y, de paso, mandar a sus secuaces a que roben las reliquias más importantes que se custodian en las iglesias de Braga, las de San Cucufate, Santa Susana Virgen, no sé por qué, pero siempre se insiste en lo de Virgen, San Fructuoso, y hay otro que se me escapa. Bueno, y se las lleva para Santiago, bajo la excusa de que les están rindiendo un culto insuficiente en Braga y que es un insulto a lo mal que están tratando a esos huesos. Entonces se los lleva tranquilamente. Y a esto se ha llamado el pío latrocinio. Y además se le han reído las gracias a Gelmírez. Mira qué gracioso era, que cogió una cosa impresionante. Esto de andar comerciando con reliquias ya lo conocíamos, pero lo del robo de reliquias es una cosa impresionante. Llega al extremo de que, para deslegitimar la importancia de Santiago, el que era en la época deán de la iglesia más importante de Coimbra y después llega a ser arzobispo también de Braga, se va a Jerusalén y roba la cabeza de la reliquia de Santiago el Menor. Santiago el Menor era, se supone, según la tradición cristiana, el primer obispo de Jerusalén. Y entonces la roba, se la lleva a Coimbra y dice que se ha traído la cabeza de Santiago, no dice cuál. Pero lo que está dejando decir es, en Compostela no tienen al legítimo, lo que tienen va por partes, aquí tengo yo la cabeza. Estas cuestiones a nosotros nos pueden parecer hoy día incluso chistosas, pero en la época tenían una importancia gigante. La gente realmente adoraba las reliquias, eran muy importantes, eran importantísimas. Hoy en día nos puede parecer otra cosa, pero habrán escuchado alguna vez decir que el sepulcro de Santiago estuvo desaparecido desde finales del siglo XVI hasta el siglo XIX, y es cierto, estaba en algún lugar de la catedral, pero no se sabía muy bien dónde, porque hacia 1588, un poquito después, 1589 yo creo que fue, el arzobispo de la época decidió quitar los restos de Santiago del arca visible y ocultarlos en un lugar que no conociera a nadie. Unos decían que por miedo a las incursiones de Drake, otros decían que por miedo a las incursiones de Felipe II, que tenía muchas ganas de organizar en San Lorenzo del Escorial la mayor lipsanoteca, es decir, la mayor colección de reliquias del mundo cristiano. Y decían, este se nos lleva a Santiago, lo escondemos. Eso dice Ofelia Rey, que es una gran historiadora, y yo tiendo a creerla. Así que esa cosa que tiene que ver con los huesos, con los restos, con tal, tiene una importancia gigantesca, tan gigantesca que incluso se alaba a la cosa como un pío latrocinio. No es un robo cualquiera, es piadoso. Vamos a excusarlo, ¿no? Hay otra cosa que es mucho más grave, en mi opinión, que es esto otro, el dolo pío. El dolo pío es un concepto absolutamente marciano desde nuestro punto de vista, que quiere decir que si las cosas funcionan y lo que se dice no es demasiado disparatado, pues mucho mejor no lo desmentimos, porque ¿para qué vamos a meneallo? Básicamente viene a decir eso. Personas muy cultas, muy autorizadas, personas de grandísimos estudios a lo largo de la historia, cuando alguien ha dicho, oye, perdona, yo creo que Santiago no pudo haber venido a la península ibérica a hacer aquí predicación, eso no tiene ningún sentido. Y ha dicho, pues tienes razón, pero nos callamos. ¿Por qué? ¿Porque nos persigue la Inquisición? No. Porque si hablamos de estas cosas, lo que vamos a hacer es tocar la fe
de las personas sencillas. Y las personas sencillas no están para sutilezas, están para creer, están para tener la fe del carbonero. Si nosotros nos ponemos a discutir sobre todas estas cosas, finalmente vamos a generar descreimiento entre los demás. Así que si lo que está por ahí no es demasiado disparatado ni es demasiado terrible, vamos a dejarlo en paz y lo dejamos ahí. Y esto se dice en texto tras texto tras texto. En el siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, se mantienen estas cosas de manera permanente. Es algo terrible. En tiempos de Carlos II hubo un movimiento muy poco conocido a nivel popular que se llama el de los novatores, que son personas que empiezan a estudiar las fuentes críticas, empiezan a mirar las cosas de una manera crítica y quieren depurar a la historiografía de un montón de leyendas y de mitos que son absolutamente ridículos. En el siglo XVII hicieron muchísima fortuna los llamados cronicones, que eran unos novelones impresionantes. Los más famosos los escribió el padre, un jesuita que se llamaba el padre Román de la Higuera, y a sus seguidores los llamaban, guaseándose de ellos, los llamaban los ficulnios, por aquello de la higuera. Bueno, pues el padre Román de la Higuera y en general todos los que escribían cronicones lo que hacían era destacar el papel de Santiago como predicador. Es decir, ellos siempre abundaban en que aquello era cierto y se inventaban unas cosas absolutamente locas, totalmente locas. Hubo varias personas, una de ellas destacadísima, un canónigo de la Catedral de Sevilla que se llamaba Nicolás Antonio, que hizo un trabajo impresionante de depuración de fuentes y que escribió palabra por palabra por qué era absolutamente imposible que lo que decían los ficulnios tuviera ni el menor sentido de la realidad. Pero como el que también tenía mucho sentido de la realidad era él, no editó su obra porque sabía que eso le podía poner en algún problema con la Inquisición y la dejó muy guardada allá. En el siglo XVIII, un valenciano maravilloso, Gregorio Mayans y Siscar, que es uno de los grandísimos valedores del pensamiento crítico en la historia de España, desenterró la obra de Nicolás de Antonio y la editó. Y el problema gordo, claro, lo tuvo él. Con la Inquisición no fue muy gordo, le dieron nada más que un toquecito, pero tuvo un toque bastante gordo con toda la inteligencia del momento, que le reprochaba que había meneado lo que no se debe menear, porque son cosas que hay que mantener por dolo pío. El dolo pío es lo más parecido que hay a la mentira piadosa. Pobrecillo, ¿no? Déjalo que se lo crea, total, si no le hace mal a nadie. El problema del dolo pío es que ha estado permanente durante muchísimos años en las crónicas historiográficas españolas y está presente incluso en el único análisis forense que se ha hecho a los restos que se custodian en la Catedral de Santiago de Compostela. La bula Deus Omnipotens de 1884, en la que se dice que esos restos son auténticos, lo que hace es dar carta de verosimilitud a un análisis forense llevado a cabo por 3 catedráticos de la Universidad de Compostela en 1879. Una vez que encontraron, hubo unas excavaciones hechas por el cardenal Payá, que tenía mucho interés en recuperar los restos de Santiago que se habían extraviado. Los restos de Santiago están mezclados con los de 2 personas más, según tradición, 2 seguidores suyos. Analizaron esos restos y dijeron que los restos eran antiguos, que los restos contaban con varios siglos, hasta ahí todo bien, y que por lo tanto no era inverosímil que aquellos restos perteneciesen al apóstol Santiago. El salto lógico es como para matarse, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Pero es que además lo que se dice es, no es inverosímil, porque lo que pregunta el cardenal Payá ¿es inverosímil creer que esos restos son de Santiago y que si es demasiado inverosímil habrá que desmentirlo y habrá que decir que estos no son, pero si no es demasiado inverosímil, pues seguimos manteniéndolo, ¿no? Y le dicen que sí, que no es inverosímil. Y se fundamenta en lo que es la espina dorsal del dolo pío. Es decir, yo no puedo demostrar que esto sea los restos de Santiago, ni siquiera puedo demostrar que estos restos sean del siglo I, ni siquiera puedo demostrar que sean de un varón del Mediterráneo oriental, no puedo demostrar absolutamente nada. Pero hombre, antiguos ya son. Y hasta ahí nos quedamos. El dolo pío ha sido la peste de la historiografía hispánica durante siglos. Y mucho me temo que al paso que vamos y con la excesiva ideologización que se ve en algunos sentidos,
vamos a llegar a aspectos de dolo pío que ya no van a ser píos, pero van a seguir siendo dolos. Les agradezco muchísimo su atención y si tienen alguna pregunta y puedo responderla, con muchísimo gusto. Vale. Acierta. Si quieren preguntar cualquier cosa, levanten la mano, tienen micrófono delante y bueno, si se animan. ¿No se anima nadie? Bueno, yo me voy a animar. Es que con lo del dolo pío, sobre todo, me lo has puesto muy fácil, porque pienso que se está extendiendo. Sin el pío, ¿no? No vamos a dejarlo esto para no molestar, porque en el fondo es eso, ¿no? Para no molestar, en la época era, vamos a dejar esto para no escandalizar a las mentes sencillas. Era, básicamente, lo que... Ahora casi es para no ofender, ¿no? En cierto modo. Ahora yo no sé aquí en Bilbao, en Euskadi, no lo sé, pero lo que yo veo en Madrid, por ejemplo, últimamente, desde hace como unos, 3, 4 años, antes no lo he visto tanto, es una especie como de historia en torno a la leyenda negra, que de verdad que es digna de mejor causa, ¿eh? O sea, no he visto una cosa igual en mi vida. Quiero decir, los que niegan la existencia de la leyenda negra, los que apoyan la existencia de la leyenda negra, y además esto de un estéril que no conduce a nada, no está arrojando investigación nueva, no es nada, es pura discusión y puro ruido. Es una cosa... Pero sí, efectivamente algo de y eso la hay. Iglesia Católica siempre se ha aprovechado. Digamos, la Iglesia Católica, yo hablando con historiadores del cristianismo, la Iglesia es lo más opuesto que hay a examinar las Escrituras desde el punto de vista histórico, pero incluso me parece que una de las primeras cosas que hizo Ratzinger fue escribir contra los historiadores, diciéndoles no examinen la Biblia, el Antiguo Testamento, desde el punto de vista de la historia, ¿no? Quiere tener a los fieles, digamos, pobres, ingenuos, ¿no? Bueno, vamos a ver, ninguna institución sobrevive 2000 años si no es porque está gobernada y pensada, cuidado con sus altos y bajos, tampoco vamos a idealizar la inteligencia reinante en la Iglesia Católica, pero es cierto que si no está gobernada por mentes con las ideas muy claras y gente, además, con una capacidad de adaptación tremenda, no pervive ninguna institución 2000 años. O sea, de verdad, desde ese punto de vista, la Iglesia Católica es lo más admirable que yo conozco en la tierra. Son capaces de hacer unas cosas impresionantes. Es curioso ver cómo dentro de la propia Iglesia Católica hay muchos y muy buenos historiadores y muchos y muy buenos filólogos y gente que tiene unos conocimientos impresionantes, verdaderamente con una erudición increíble, absolutamente increíble. Pero claro, la Iglesia se mueve siempre con un parámetro fijo que es el de la fe. Y en ese momento ya tenemos poco que decir. Es decir, en el momento en que un descubrimiento se dé con la fe, pues se acaba el descubrimiento, claro, no hay más. Pero es lógico, es que cualquier intento, es una opinión personal, con esto no quiero sentar cátedra, por supuesto, ¿no? Pero mi impresión es que cualquier cosa que intente compaginar fe y razón está condenada al fracaso. Claro, y los historiadores estos de la Iglesia no admiten el milagro, porque si no, no serían historiadores. Y entonces chocan, y hay dos versiones. Tenemos la versión que nos venden, por decirlo de algún modo, el Vaticano, y la versión de los orígenes del cristianismo que venden los historiadores de la propia Iglesia, que son eruditos. Y casa muy difícil, o sea, no casa. Es que no casa. Es que no. Además, hay una falta de fuentes importante. Es un problema, además, para cualquier historiador. Los tiempos remotos, digamos, de la Iglesia, de cómo se forma, de cómo es las primeras predicaciones y todo lo demás, te vas a encontrar siempre con unos problemas gigantescos porque hay una falta enorme de fuentes. Y sobre todo porque por alguna razón que yo no acabo de ver muy clara, es como si nos hubiéramos creído, yo no sé si han leído ustedes, yo tengo edad para haber leído esas cosas y las he leído, claro, el Fabiola del cardenal Weissman, ¿no? Que es como si de repente se hubiera visto la luz, ¡paf!, ¿no? Y entonces acaban las injusticias contra los esclavos y ya aquello como que no existe y tal. Y esto no pasa así. Y es como si se ignorara que hay un pozo muy importante de orientalismo en la religión cristiana, enorme, gigantesco.
Dificilísimo. Yo de verdad, yo no veo cómo hacerlo, pero bueno, se encuentran con un problema muy parecido también los historiadores del judaísmo. Muchos de ellos se han visto, vamos, crucificados dentro de Israel, porque cuando hacen sus excavaciones arqueológicas se encuentran con que aquello contradice versiones totalmente establecidas en la Torá. O sea, y que dicen, no, esto no es así, esto no es así, aquí no hubo tal, aquí no hubo cual, aquí no estaban estos habitantes, aquí estaban estos otros. O sea, Finkelstein, por ejemplo, se ha encontrado con exactamente unos problemas gigantescos. Pero es normal. Y si hubiera algo parecido en el mundo musulmán, nos encontraríamos con las mismas, claro. Bueno, Finkelstein con Silverman tiene un libro maravilloso editado en español que se llama La Biblia desenterrada. Ellos son arqueólogos los dos. Sí. Uno de ellos veranea aquí al lado, en el País Vasco francés, suele veranear, sí. Y en ese libro lo que hablan es de lo que se llama arqueología bíblica. Es decir, está Salomón, ¿dónde está el templo de Salomón? Estuvo David, Goliat, pasó todo eso y ellos, el libro, no les cuento nada, pero el libro merece la pena, es una cosa, es un libro, lo editó siglo XXI, me parece, no lo sé, lo tengo en y inglés, es un libro muy, muy, muy bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo voy a hacer la última y ya nos vamos. Claro, porque es que además yo ahora voy a hablar con ella, así que, pero ¿cómo es posible, o sea, cómo cuadra en el año 92, supuesta España de la modernidad, ¿no? Supuesta España de la modernidad, y se recupera una cosa tan antigua como ir a venerar los huesos de un santo y hacer un camino para ver? O sea, a mí, además es la España socialista, si no me confundo. Es el milagro autonómico. Es el milagro autonómico, de verdad, en serio, lo digo en serio. Fue una cosa que salió desde el propio gobierno de Galicia, por supuesto lo apoya totalmente el gobierno de España, porque realmente se está fomentando el Camino de Santiago como camino de peregrinación cristiana. Para mí que no. Es decir, lo que yo sí veo claramente es esa manera de fomentar el Camino de Santiago como camino europeo, camino cultural europeo. Es el camino que nos une a los europeos. Y el Camino de Santiago llega desde Vladivostok hasta no sé dónde. Claro, eso es fácilmente vendible. Vamos a ver, yo no soy creyente, yo voy a hacer el camino primitivo el año que viene. No voy a tener compostelas ni nada por el estilo, pues no me interesa lo más mínimo, pero efectivamente son caminos atractivos, son caminos que están bien, con buenos servicios de peregrinación, encuentras un montón de gente, hay gente que se va sola y cuando vuelve con un montón de amigos que vienen de 400.000 lugares, y yo creo que es eso lo que se fomenta, pero realmente lo que se está fomentando es ir a adorar al... No lo veo yo, vamos, no, sincera, por supuesto que hay muchos católicos que van a hacer la peregrinación con toda su, en fin, con toda su fe, pero no lo veo yo, no lo veo. Vamos, todos mis amigos han hecho el Camino de Santiago y yo estoy rodeada de una gentuza absolutamente increyente, así que no. Bueno, pues nada más. Antes de despedirnos con un aplauso de Antonia, les recuerdo que el jueves próximo Óscar Álvarez Gila, que es profesor titular de Historia de América en la Universidad del País Vasco y además es experto, lo digo por si ustedes algún día les interesa el tema, en las migraciones de los vascos, las migraciones modernas de los vascos a América y cosas así, y tiene un estudio muy interesante sobre los vascos en el cine de Hollywood, cómo nos han retratado. Va a hablar en euskera de eso que ha apuntado Antonia, una cosa, ese nacionalismo que está volviendo, ¿no? Entonces su conferencia se titula España no es la nación más antigua de Europa y Euskal Herria tampoco. Y el 28 de octubre, la semana siguiente, Sigfrido Vázquez Cienfuegos, profesor de la Universidad de Extremadura, nos hablará de historia y alienígenas, cuando el racismo se viste de divulgación científica. Y nada más, muchas gracias a ustedes, gracias Antonia, y nos vemos en una semana. Muchas gracias.